Muchas bendiciones, mis amados hermanos, mis amados oyentes, mis amados todos aquellos que nos pueden ver a través de este canal de YouTube. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo ciclo, el cual hemos titulado Espada Profética. ¿Por qué espada profética? Porque vamos a hablar de los profetas menores, los cuales han sido clasificados así pues por la Iglesia Católica. La pastora Yosmar de Ojeda desde la hermosísima isla de la República Dominicana para introducirlos a este nuevo ciclo, a esta nueva temporada, si se puede llamar de ese modo, para que nosotros podamos entender y para que ustedes también juntamente con nosotros podamos adentrarnos allí en el mundo de los profetas. Como introducción a esta espada profética tenemos que hablar un poquito, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho, pero sí vamos a hablar acerca de los reyes, de los jueces, que más o menos era el tipo de gobierno en el que se desenvolvía este pueblo de Israel. Entonces fíjense que para nosotros poder entender a los profetas tenemos que irnos un poquito más allá, en los tiempos en los que no habían reyes sobre la tierra o sobre esta parte llamada Israel o lo que es el pueblo judío en realidad. En esa época gobernaban los jueces. Los jueces eran personas que por mérito propio, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos hicieran o de lo que ellos hacían dentro del pueblo, se levantaban líderes o se levantaba un liderazgo, el cual Dios allí mismo, ¿verdad? Los investía con este llamado de jueces. ¿Por qué? ¿Por qué estaban los jueces? Porque los jueces estaban para ayudar al pueblo, para socorrer al pueblo, para pelear contra el enemigo, y por eso fue que nosotros vemos en la palabra del Señor, vemos tantos jueces. Uno de los jueces más famosos fue el Sansón, que tuvo parte muy importante. Les hago referencia a Sansón para que más o menos entendamos quiénes fueron los jueces. En el periodo de los jueces, ¿verdad? Nos encontramos con el sacerdote, profeta y juez Elí, el famoso sacerdote Elí, del cual, ¿verdad? Podemos hablar de que allí cuando empezamos a hablar y cuando comenzamos a estudiar el libro de Primera de Samuel, nos vemos allí, nos damos cuenta de la oración de Ana, aquella oración tan famosísima de Ana, la esposa de Elcana. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, de todas maneras en el cintillo van a aparecer las citas para que usted pueda trasladarse igualmente con nosotros a través de este estudio y podamos entender de qué estamos hablando. Es necesario, mis amados, que usted tenga su Biblia a la mano. Como siempre les he dicho, mantenga un cuaderno, un lápiz en el cual usted puede hacer sus respectivos apuntes. ¿Por qué sus respectivos apuntes? Porque usted así, después que usted ve el video y viendo el video, allí a las dos cosas, usted puede refrescar conocimiento y puede afianzarlos y cimentarlos muchísimo más en su mente y en su corazón. Fíjense que cuando nosotros nos trasladamos al libro de Primera de Samuel, vemos a una mujer llorando amargamente y en el templo de Dios allí, porque no podía tener hijos. Era estéril. Esta mujer es Ana. Vemos el famosísimo canto de Ana, cuando Dios allá, ¿verdad? El mismo sacerdote Elí le dijo: no llores amargamente, mujer, tú vas a ver que Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Esto es parafraseando un poco lo que sucedió en ese momento. En ese momento, Ana sale embarazada de Samuel, el famoso profeta Samuel, sacerdote Samuel, aquel niño, el cual en el momento en que fue destetado por Ana, fue ofrecido al servicio de Dios. Entonces Ana se despega de su hijo, al destetarlo allí, él se despega de su hijo y se lo entrega literalmente al sacerdote Elí, quien lo cobija ya en el templo y comienza a enseñarle a Samuel cómo tenía que comportarse siendo sacerdote en el servicio del Señor. Vemos allí también que hubo una revuelta, porque los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, menospreciaron las ofrendas. Aparte de eso, estos muchachos pervirtieron el templo de Dios. Tenían sexo en las puertas del templo con las mujeres que iban a ofrecer su sacrificio y prevaricaron demasiado el nombre de Jehová. Entonces fíjense que la profecía fue dada a Elí
y a sus hijos, diciéndole Dios mismo a través de la boca de Samuel que ese mismo día, el día que murieran sus dos hijos, moriría Elí. Y así fue. Vemos allí que el día que murieron en batalla Finés y Ofni, el mismo día cuando le fueron a dar la noticia a Elí, la palabra del Señor dice que como Elí era un hombre muy obeso, era un hombre gordo, un hombre fuerte, dice que en la silla donde él estaba sentado se cayó y se desnucó. Vemos allí como los tres murieron el mismo día a causa de que, a causa del pecado de los hijos de Elí, y aparte de que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que Elí no hizo nada para que sus hijos no corrompieran tanto el templo de Dios y las cosas sagradas del Señor. Fíjense que el sacerdote, profeta y juez Samuel se levanta luego de que Elí muere, que era en su lugar Samuel, el famoso Samuel que ungió a Saúl como rey, el famosísimo Samuel que ungió a David como rey. Ese famoso Samuel se levanta. ¿Quién es Samuel? Vuelvo a repetir, el hijo de Ana y de Elcana, el hijo que Ana tanto anhelaba, del cual era ella estéril, y Dios le concedió la virtud de poder engendrarlo. Fíjense algo, que los hijos de Samuel, y me llama muchísimo la atención esto, Abías y Joel eran los hijos de Samuel. Fíjense que quizás no cometieron los mismos pecados en la parte sexual de los que cometieron los hijos de Elí, pero sí prevaricaron. La avaricia de ellos fue mucho más allá, que prácticamente ellos sobornaban al pueblo y pervirtieron allí al pueblo. La avaricia de estos dos hombres fue demasiado, y vemos el mismo contexto, si se quiere llamar así, de Elí con sus dos hijos y de Samuel con sus dos hijos. Es decir, fíjense que la palabra de Dios dice de que ya Samuel estaba viejo y sus hijos se habían pervertido. El error de Samuel, amado hermano que me escuchas, fue haber dejado o haber colocado como jueces a sus dos hijos. Porque ¿qué sucedía con el tiempo de los jueces? Que los jueces no eran por descendencia, no era igual que un rey, que al morir el rey padre lo sustituía o lo sucedía su hijo mayor o el primogénito, el primogénito, ¿sí? En el caso de los jueces no era así. En el caso de los jueces era por meritocracia. Es decir, una persona que se merecía tal puesto era el que estaba capacitado para el cargo. Pero ¿qué sucede con Samuel? ¿Qué sucedió con Elí? Que ambos dejaron a sus hijos, como eran sus hijos, los dejaron al cargo como jueces también. No lo hicieron de la manera en que Dios ya lo había ordenado, sino en la manera de que, en la cual ellos pudieron manipular esa parte allí de dejar a sus descendientes como jueces también. Entonces, fíjense que eso lo podemos ver, y en el cintillo van a estar apareciendo las citas, lo que es primera, segunda de Samuel, porque estamos ahorita enfocando y es una manera introductoria para poder adentrarnos a lo que va a ser esta espada profética. En vista de todo este desastre, amado, el pueblo pide rey. El pueblo se cansó, ya venía ya con los antecedentes de los hijos de Elí, viene y otra vez con los antecedentes de los hijos de Samuel, y yo me imagino que el pueblo ya estaba cansado de ver tanta perversión en supuestamente los hombres que eran puestos por Dios, que no fueron puestos por Dios, fueron los mismos hombres quienes colocaron a estas personas al frente. Fíjense, Dios le levanta jueces al pueblo de Israel como un gesto de misericordia debido a la aflicción que ellos mismos se buscaron al haberse apartado de Jehová, luego de la muerte de Josué. ¿Qué sucede cuando muere Josué? Josué muere, y mientras Josué estuvo vivo allí, él llevó al pueblo a estar santificado para Dios, consagrado para Dios. Al morir Josué,
el pueblo se pervierte otra vez, vinieron nuevas generaciones y el pueblo se pervirtió. Hubo generaciones que ni se acordaban y que el mismo caso, ¿verdad?, de cuando José, que se levantaron generaciones que no conocieron a José ni sabían lo que había hecho. Lo mismo sucedió en el caso de Josué. Se levantaron generaciones que no sabían quién era Josué, mueren los padres de estos, mueren estas generaciones antepasadas y, amado, el pueblo se vuelve a pervertir. Cabe destacar que siempre Dios resaltó en el pueblo o en el pueblo escogido por Él, siempre resaltó el pecado a la idolatría, el pecado a la fornicación y el adulterio. Estos eran los pecados que acompañaban a Israel y los acompañaron durante toda su vida hasta nuestros días. El pecado de adulterio, de fornicación, el pecado de la idolatría fue algo muy terrible de sacar del pueblo. Y por eso es que Dios también levanta a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para llevar al pueblo a un genuino arrepentimiento, y que a través de este genuino arrepentimiento, pues el pueblo de Dios, el escogido de Dios, pudiese gozar y pueda gozar de todas las bendiciones futuras que Dios ha prometido en su palabra, no solamente para el pueblo gentil que somos nosotros, sino para sus hijos, porque realmente la promesa estaba dada para Israel, pero como cuando vimos la armadura teológica, vemos allí que el pueblo de Israel no recibió al Mesías, lo desechó, entonces esa promesa, esa bendición pasó a nosotros los gentiles. Por eso es, amado, que debemos darle gracias al Señor todos los días por esta salvación tan grande, ¿sabe? Y cuidarla con temor y con temblor. Veamos también allí en la parte donde el pueblo, los ancianos, ¿verdad?, se reúnen, los ancianos del pueblo se reúnen y piden rey, van ante Samuel y le dicen: mira, Samuel, ya tú estás viejo, y tus hijos, mira todo el desastre que han hecho, mira cómo se han pervertido, la avaricia no los deja. Nosotros de verdad necesitamos que tú pongas un rey que nos gobierne a nosotros, que nos gobierne a nosotros aquí, porque no podemos seguir en esta situación. Entonces, mis amados, allí es cuando en el libro de Primera de Samuel, vemos allí cuando el mismo Dios le dice a Samuel, yo me imagino que se asombró con la decisión que el pueblo o con la petición que el pueblo le hizo de colocarle rey. Él se asombró y fue tanto así el asombro de Samuel que el mismo Dios le dice a Samuel: no te asombres, no te preocupes, que no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Por qué a mí? Porque ya Dios había decretado y había ordenado al pueblo del Señor desde el principio de que ellos solamente tendrían un solo Dios, que Dios mismo, Jehová de los ejércitos, les sería a ellos por Dios, les sería a ellos por rey y por Señor. Es decir, que ya ellos tenían un rey, ya ese pueblo escogido por Dios tenía un sacerdote, tenía un rey, tenía un juez, y ese juez, ese rey, pues simple y llanamente se llamaba o se llama Jehová de los ejércitos, al cual, al pedir estos reyes, lo desecharon al Rey de reyes y Señor de señores. Aquí, hermano, hay algo muy importante históricamente. ¿Por qué es algo muy importante históricamente? ¿Por qué? Porque aquí comienza otra etapa del pueblo de Dios. Vemos la etapa de allá de Moisés, vemos la etapa de los jueces, de Josué, Caleb, vemos la etapa de los jueces y ahora vamos a la etapa de los reyes. Cuando el pueblo le pide rey a Samuel y Dios le dice a Samuel las palabras que anteriormente les dije, aparte de eso, Dios le dice a Samuel: no importa, me han desechado a mí, no importa, colócales el rey, pero tú les vas a decir a ellos cuáles son las consecuencias que ellos están buscando al haber pedido un rey. Y le da una lista, mi amado hermano, que si podemos poner toda la lista o por lo menos colocar la cita en el cintillo, porque realmente el pasaje es muy largo, no nos cabe en la pantalla, ¿verdad? Vamos a colocarle la cita para que usted pueda estudiarlo y pueda leerlo usted mismo. Vemos todas las consecuencias
que el pueblo de Israel mismo se estaba acarreando al pedir este rey. Pero Dios se lo advierte. Acuérdense que Dios no hace nada que nosotros le pidamos sin haber consecuencias o sin haber una causa. Dios todo lo que hace, lo hace, amado, con un propósito. Y fíjense que Dios, cuando les dice a ellos, que a él mismo era el que ellos habían desechado, le dice, ustedes piden rey, perfecto, yo les voy a dar un rey. Samuel, unge el rey, pero tú le vas a decir a ellos todas las cosas que el rey va a hacer con el pueblo de Israel. Y amado, y hay una lista muy grande y hay mucha tela que cortar en estas consecuencias que el mismo Dios le da. Habiendo dicho todo esto, mi amado, se levanta Samuel y unge al primer rey de Israel. ¿Quién es este rey o quién fue este primer rey de Israel? Fue Saúl, proveniente de la tribu de Benjamín. Entonces es muy importante resaltar allí que Saúl provenía de la tribu de Benjamín. Saúl es ungido rey allí de Israel. Próximamente vemos también el pecado de Saúl, querer tomar acciones de sacerdote cuando realmente Dios no lo había llamado a él a ofrecer sacrificio, cuando eso le correspondía era al sacerdote. Vemos a un Saúl allí desobedeciendo a Dios. Vemos un Saúl allí también amedretando al pueblo. De hecho, fue tanto así que vemos también a un Saúl obstinado, un Saúl, si se quiere, cautivo. ¿Por qué cautivo? Porque cuando vemos allí el pasaje donde David iba a donde Saúl a tocar los instrumentos que David tocaba, dice la Biblia, ¿verdad?, de que los demonios que estaban en él se apaciguaban. Entonces, amado hermano, vemos un hombre que no tenía paz. Cuando Saúl es desechado como rey por Dios, Samuel va a la casa de Isaí. Isaí es el padre de David y va a ungir allí al próximo rey. Tenemos que tomar en cuenta que Samuel, fue y agarró al más fornido, al más rudo, al más alto, al más fuerte allí de los hijos de Isaí. Y el mismo Dios le dice, no mires su parecer. Tú miras lo que mira el hombre, pero yo miro el corazón. Es muy importante que nosotros entendamos cómo obra Dios. Dios no obra según las apariencias, Dios obra según lo que hay en el corazón del hombre. Dios, amado, ve mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. Dios es un Dios, amado, que verdaderamente se la sabe toda. Nosotros no sabemos nada, Él lo sabe todo. Y vemos allí que Samuel lo hizo por segunda y por tercera vez, tratando de ungir al que a él le parecía, y hasta que él se rindió y dijo, bueno, está bien, Señor, yo no sé quién es, o sea, Jehová, no sé quién es el que tú quieres que yo unja como rey. Y entonces viene y entonces él pregunta a Isaí, ¿hay otro muchacho, hay otro joven? Sí, a David. Y realmente al que él menos esperaba, David era un muchacho, quizás flaquito, quizás allí, digo yo, porque si David tenía la fuerza para agarrar un oso y partirle la mandíbula, y tenía la fuerza para agarrar un león que venía a robarse las ovejas, a atacar a las ovejas allí, porque David era pastor de ovejas. Entonces, si él tenía esa fuerza, quizás no pudo haber sido tan flaquito, ¿verdad? Tan delgado, quizás. No lo sé. Pero la palabra del Señor dice de que Dios miraba era el corazón. Y Dios sabía que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, en toda la palabra nosotros no vemos otra señalización, otro adjetivo, otro sustantivo con el cual Dios llamar a David. Siempre llamó a David como el hombre con el corazón conforme a su voluntad. Entonces vemos allí que Samuel entonces allí unge a David como el próximo o el sucesor de el rey Saúl. ¿Qué pasa con Saúl? Cuando hablamos al principio de que los reyes eran por descendencia, vemos acá algo contradictorio, porque no fue al trono uno de los hijos de Saúl, si le correspondía el trono. Pues déjeme decirle, amado hermano, de que Dios lo desechó a través de el pecado cometido por Saúl. Dios lo desecha y desechó a toda su casa. Por eso es que el reinado pasó a
otra persona, que en este caso era David. Y entonces por eso, amado hermano, también, y tenemos que tomar en cuenta que era necesario que pasara también a David. ¿Por qué? Porque de la tribu de David era que iba a venir el Mesías, que es la tribu de Judá, esa tribu prometida de la cual provenía el Mesías. Tenemos que tomar en cuenta que Dios, la Biblia es como un rompecabezas, o como son piezas de rompecabezas. Cada pieza va encajando en su lugar, ¿verdad? Solamente nosotros como personas, estudiantes de la palabra, porque no es que somos teólogos, no, somos estudiantes, nos apasiona la palabra, nos apasiona la historia del pueblo de Israel, nos apasiona cómo obra Dios. Y vemos como Dios, a medida de que en los libros vamos viendo y vamos viendo la historia, vamos viendo como todas esas piecitas de rompecabezas van cuadrando una con otra. Entonces fíjense, mi amado hermano, David es ungido como rey. ¿Qué sucede? David muere y lo sucede su primogénito. Vemos la descendencia aquí. Vemos allí la descendencia de David quedó en las manos de Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero hay algo importante y es la clave de esta introducción y la clave de esta espada profética se encuentra en Salomón. ¿Por qué se encuentra en Salomón? Porque lamentablemente, amado, la debilidad de Salomón fueron las mujeres. La Biblia dice de que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres, el hombre con más mujeres. Yo no me imagino cómo hacía ese hombre, pero las tenía 700 esposas y 300 mujeres. ¿Qué sucede? Que cada una de estas mujeres no eran del pueblo. Muchas mujeres eran extranjeras. ¿Por qué eran extranjeras? Porque en los reinados muchas veces habían uniones matrimoniales o uniones nupciales por conveniencia con otros reinos. Es decir, usted no lo ha visto en películas donde el rey o el príncipe de Inglaterra se casaba con la princesa de España y siempre estaba esa realeza o la realeza allí no mezclándose, y justamente lo vemos ahí en nuestros días. Vemos allí también en Inglaterra, ¿verdad? La reina Isabel con sus nietos allí, y vemos que eso ha ocasionado mucha polémica, el hecho de que uno de los nietos de la reina Isabel pues se haya casado con una mujer que no pertenecía a la realeza. Y fíjense todo lo que a este hombre le ha costado. Esa historia la conocemos todos. Eso mismo, amados, se trataba, pero con mucha acentuación y con mucha tenuidad en la época de los reyes de Israel. Era lo mismo. Era necesario que los reyes se casaran o contrajeran nupcias con mujeres de la misma realeza de otros reinos. ¿Para qué? Para mantener así el linaje real, para mantener así el reinado por sobre todas las generaciones. Esto le pasó a Salomón. Salomón contrajo matrimonio con muchas mujeres que eran idólatras de otros reinos, de otros pueblos, y a medida de que él fue haciendo estas uniones, esta coinonía, esta unión, vemos allí que el corazón de Salomón se fue corrompiendo a través de la idolatría. A estas mujeres idólatras comenzaron a incluir dentro del pueblo o dentro del reinado sus propios ídolos. Entonces, mis amados, lo que quiero con esto es que podamos entender el por qué llegamos o debemos llegar a la época de los profetas. Vemos la historia aquí y vamos a dejarlo hasta acá porque queremos ir pausadamente. No estamos corriendo, no es una batalla, una carrera que va a ganar el primero que llegue. No, es una carrera que la va a ganar realmente el que entienda lo que estamos hablando. Entonces, Salomón necesariamente, amado hermano, necesita una lección. Y esta lección de Salomón lo vamos a tener en la segunda parte de esta parte introductoria
de esta hermosísima espada profética. No te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Si todavía no te has suscrito, si es la primera vez que nos ves, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, síguenos allí en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Y estaremos cada vez que se produzca material, tú serás uno de los primeros allí en contactarnos y en poder nutrir tu espíritu y que tu fe siga aumentándose. La pastora Yosmar de Ojeda desde la hermosísima isla de la República Dominicana.